27% de los jóvenes, cuando hablábamos de salud, que lo manejábamos desde bienestar, nos decían, ojo, nosotros necesitamos hablar de salud mental. No solo, obviamente, suicidio es el desenlace de la ausencia de la salud mental. Por supuesto. Entonces, los jóvenes sí saben lo que quieren. Lo que falta es incluirlos en el diseño de las políticas públicas. O sea, no es que esta visión de los adultos son los que hacen la política en jóvenes. No, quiere decir que el suicidio es tan grande que sobrepasa a los jóvenes y los jóvenes sí saben lo que quieren y en la Consulta Nacional Juvenil en un 27% nos dijeron lo primero que necesito para garantizar un estado de bienestar es contar con los servicios de salud mental, algo que es icónico y rompe todo lo que decía la poca literatura, como bien comentan, que existe sobre el suicidio. Hay estudios que muestran que del 50% de jóvenes que tienen algún tipo de trastorno, principalmente, se me fue la palabra... Mental, la persona. No, trastorno no. Quise decir, ¿podemos cortar tantito? No, Bueno, ¿de enfermedad? ¿De qué? No, No un trastorno, sino... Cuando estás deprimido, desde depresión, sí. Que los presentan depresión, de ese 50%, únicamente el 13% considera ir a tratarse con un especialista. Y de ese 13%, únicamente el 2% realmente va. Entonces, esto está muy asociado, como la sociedad vemos al psicólogo, como que, oye, necesito ir al psicólogo. No, pues estás loco, yo no quiero hablar contigo. O sea, tienes un problema muy serio. La sociedad ha construido al psicólogo como un ente que no debemos de ir, y este es justamente que este dato de 27% de los jóvenes nos está diciendo que cambiemos. O sea, nos está diciendo como sociedad, señores, pasemos a la salud mental como algo fundamental, e ir al psicólogo es algo súper importante. Y si vemos los datos sobre quienes cometen suicidios, y son los hombres, nos mete a discutir temas de género. O sea, y de hablar de masculinidad en lo que está pasando. ¿Por qué los jóvenes están asumiendo con que yo no puedo llorar? Yo no puedo expresar mis sentimientos. Claro. Bueno, si no les damos los mecanismos que ellos mismos nos están pidiendo para ir a expresar, para ir a platicar, para ir a tratarse profesionalmente, ahí estamos Ahora, sí, haciendo una misión. tienes toda la muy razón, fuerte. y si me permites decirlo, yo diría que pues sí hay que ser muy hombre para suicidarse, ¿no? En fin, no, evidentemente tiene que ver con un asunto de humor, que si bien lo tengo que meter, por supuesto que no tiene que ver con hombría, ni con ser macho, ni con tener testosterona, por supuesto que no. Es un acto sumamente valiente, sin duda, en mi opinión. O de muy pocas o de muy pocas opciones que le damos. El joven que se suicida no busca morir. El joven que se suicida busca vivir distinto. No, busca... ¿Cómo vivir distinto? Si es una forma de... No, el no pedir ayuda lo orilla. Es pedir ayuda, eso es lo que comentaba antes, que la familia no tienen ese vínculo con la familia, y la escuela tampoco está haciendo nada. Hay muchos casos de acoso sexual, de bullying, que también en el consejo lo hemos visto, ha incrementado desde el 2010 que empezó el programa, y la escuela tampoco está haciendo nada, no hay responsables, y los jóvenes, nadie tiene con quién hablar. Si no tienen con quién hablar... Sí, yo me atrevería a decir no solamente vivir distinto, sino no vivir así. Ese es el punto. O sea, y ahí contradice tu valentía. Hay que acotar 2 puntos porque estamos entrando en mitos. El primer mito que escucho yo es esta situación de que el suicida está loco o enfermo. No necesariamente. No, claro. Y decía yo anteriormente del corte que el fenómeno del suicidio es muy complejo. Imagínense ustedes a un paciente terminal con dolor crónico que lo que quiere es el suicidio asistido. No está loco, no está mal. No, pero eso no es suicidio, eso es eutanasia. Suicidio asistido o eutanasia son sinónimos. De acuerdo, bueno, pero él ahí ya avisó, ya se pusieron todos de acuerdo, no es lo mismo. Creo que no es lo mismo, Alejandro. Es una situación en donde la gente desea morir y el suicida desea morir. No. Bueno, miren, ahí está el tema. Hay quien dice que el suicida desea morir y hay quienes dicen que no. En esta misma mesa. Lo que encontramos y es la desesperanza. Exacto. Ese es el elemento común en todo paciente suicida. Pero yo mencionaba 2 mitos. Este primero de la situación de que el paciente está loco o que no necesariamente tiene un problema de salud mental, no necesariamente. No, pero en gran cantidad de los casos sí se ve que hay un antecedente en donde hay o depresión o algún otro tipo de padecimiento en donde claramente está, pues,
atiborrado de cosas y está ensimismado y es una cosa en donde él no le gusta vivir. Vamos, la patología más asociada es la depresión. Estadísticamente se habla de un 65% de los pacientes con riesgo suicida cursaban con algún tipo de depresión. Incluso nuestra sabia sociedad actualmente empieza a medicar a los niños del kinder, ¿no? Claro, justamente para que sean hiperactivos. Si me permites retomar esta parte, efectivamente hay depresiones químicas y hay depresiones por alguna circunstancia, predisposición o simple y sencillamente lo que comentaba el Consejo Ciudadano es muy importante. ¿Qué número de niños que están siendo víctimas del bullying niños adolescentes desean o se suicidan en el país? Está incrementándose de manera importantísima. Otro tema al que también le tenemos que entrar de manera frontal, adolescentes, efectivamente, es el tema, por ejemplo, de los embarazos adolescentes. Tenemos altísimos embarazos y cuando la niña, la joven, la adolescente se da cuenta que está embarazada y sabe que su padre va a lastimarla, o simple y sencillamente va a decepcionar a la familia, es una forma y es una de las razones por las cuales las adolescentes se están quitando la vida. Otra cosa que también quisiera yo mencionar de manera muy importante, porque de pronto le damos vuelta a las cosas. Hay muchas mujeres y hombres homosexuales que al darse cuenta en su adolescencia de esta tendencia sexual, se sienten, preferencia más bien, de esta preferencia sexual, se sienten completamente políticamente correcto, se sienten fuera de la familia, se sienten fuera del entorno por precisamente toda la presión social que se ejerce todavía por el tema de la discriminación y son factores que en este momento están promoviendo estados de tensión para el caso de muchos de los jóvenes. No estoy diciendo que sea en el caso de todos los jóvenes, pero sí. Pero todos los casos que mencionaste tienen que ver con una cuestión preventiva, 1, y 2, de educación. Efectivamente. Y la educación tiene que ver con la comunicación. Es decir, al principio justamente de lo que estamos hablando es la falta de comunicación total, y al no haber comunicación es imposible que exista educación. Así es. Y si no hay educación, pues se van a cometer todos los errores que cometimos nosotros y que cometieron nuestros antepasados, ¿no? Kineret, justamente, hablando de lo mismo, ¿cómo se atiende justamente a un joven en este momento? ¿Cómo se canaliza a un joven que presenta algún tipo de problema? ¿Qué es lo que se hace en este momento en el Consejo? En el Consejo. En el Consejo sí se atiende la llamada, el primer protocolo de intervención en crisis. Poder tranquilizar al paciente y pues todas los datos que nos esté dando la persona del otro lado de la llamada, porque normalmente no siempre es la persona a la que llama el que se va a suicidar, sino alguien más. En este caso, por ejemplo, nos llamó la cuñada. Normalmente habla alguien de la familia, alguien cercano, alguien que está preocupado. Porque la conducta del suicida es avisar, de alguna forma. Claro, o sea, sí tiene como lo comentaba el doctor, lo más importante es la prevención y ir detectando los síntomas que puede ir teniendo una persona. Cambios de actitud, cambios emocionales, teniendo frases como pronto los voy a dejar de molestar, ya no voy a existir, cambios en el apetito, en el estado anímico, y creo que es algo que la sociedad no sabe cuáles son estos puntos preventivos y que tampoco se han dado cuenta de estos cambios, porque muchas veces no tienen esta comunicación, no tienen con quién hablarlo ni con quién decirlo. Se remite, en el caso, por ejemplo, que estábamos hablando de un 60 y tantos %, en donde tiene que ver con una cuestión de depresión y pues no es un trastorno, finalmente también la depresión se puede curar actualmente con una pastilla, es decir, te tomas un antidepresivo y eso genera una conexión, ¿no? Es un neurotransmisor el que te estás fallando de alguna forma. Cuando hablamos de una depresión orgánica, hay depresiones mixtas, hay depresiones endógenas, exógenas, hay 14 tipos diferentes de depresión. Bueno, digamos, una de ellas, esta, ¿no? Podría ser esta, la de la pastillita, que puede ser cualquiera de los nombres de los antidepresivos, se canaliza. ¿Existe la posibilidad para alguien que no tenga recursos de poder llegar a tener el medicamento? Sí, claro. De hecho, como comentaba antes, somos una asociación civil, no somos un gobierno, y pues la canalización se está haciendo a través del DIF, porque nosotros al no ser gobierno no podemos hacer nada, pero el DIF también está proporcionando su servicio las 24 horas del día, los 365 días del año, están haciendo guardias, tienen una ambulancia a su disposición y nosotros tenemos ese contacto para que la persona que esté llamando, ya sea la persona que va a cometer este acto, que es lo que se quiere es prevenir el suicidio, sí, o el familiar, o
persona cercana que está llamando pueda tener un recurso donde ir, se le dan medidas preventivas, qué es lo que debe de hacer, dónde puede buscar el apoyo, pero sobre todo referirlo al DIF, que es donde van a atender estos casos. Muy bien. Catalina, ¿no te parece que si es el suicidio es una decisión personal, ¿no? Todos estamos de acuerdo en ello. Sí. Nadie El te suicidio orilla. es un acto autogestivo. Autogestivo. Correcto. Exacto. Vamos bien. Claro, porque finalmente hay muchos puntos de los cuales te han orillado a hacerlo. Es una Pero decisión. finalmente hacerlo es autogestivo, correcto. Sí, Y la me parece muy bien. voluntad y decido. Ahora, ¿te ha tocado trabajar con alguien que, pues no sé, se suicidó o Sí. está a punto de hacerlo o estuvo Sí. a punto de hacerlo? Desafortunadamente, Rodrigo, hoy en día, como mencionaban, este asunto de las chiquitas que son niñas teniendo bebés, a la hora que presentan, buscan ellas una salida, abortan y nadie lo sabe, nadie las acompaña. Nadie está con ellas, precisamente por esta falta de comunicación familiar. Generalmente es la pareja, un chavo de 16 años, las chicas de 14, 15 años. Y cuando llegan a sufrir, dos de ellas han sufrido hemorragias que están a punto de morir. Y hay que hablarle a la familia porque alguien tiene que responder. El chico va y la deja en el hospital y se acabó. Ojalá fuera un hospital. En algunos casos he tenido la experiencia muy fuerte de trabajar con 3 chicas a punto de suicidarse. Sí, bueno, me imagino que las condiciones son... Y una, viene la mamá y viene el papá, porque ellos se sienten culpables porque orillaron a la chica a abortar y la chica no salió. Se quedó ahí, en la mesa de operación. Ajá. Viene una hemorragia muy fuerte. ¿Cuáles consideras tú que son las necesidades justamente de los jóvenes como para esta falta de necesidades, justamente, o falta ¿De sentido pues, de vida, dirías? O, no. O equivocar uno en un momento necesita los cierto tiempos, tipo de cosas, ¿no? o Y equivocar la los falta tiempos. de esto, justamente, el carecer de estas cosas, Sí. que pueden ser para algunos a lo mejor muy absurdas o para otros no tantas. Justamente, ¿cuáles serían las de los jóvenes como para atender, para justamente subrayar, para pensar como sociedad adulta, ¿no? Yo les diría, como padres, como maestros, como adultos que somos, a veces hasta los mismos abuelos, dejar a un lado tantas ocupaciones que están en la mente que realmente no son importantes y centrarse en lo importante, no en lo urgente, Rodrigo, en lo importante. ¿Qué es lo importante? Sacar adelante a esas criaturas. ¿Y cómo sacarlas? No solamente con mandarlas a una escuela, con darles X comida, como tú decías, no les falta nada, aparentemente. Pero cuando tú platicas con esas chicas, cuando ves ese vacío que hay dentro de ellas, que no creen en nada, que la gente que está a su alrededor, que se supone las ama y las quiere, las violenta. Y según las estadísticas y los números son las menos, ¿no? ¿Sí? Porque el número mayor, justamente lo mencionabas tú, Rodrigo, son hombres, ¿no? El número mayor Sí. en quien comete suicidio, no en quien tiene ideas suicidas. Las mujeres tienen más Sí. ideas suicidas, pero no toman el paso de hacer el intento No suicida. no llegan a la- lo llevan Ahora, a cabo. el otro dato, el joven hombre varón generalmente, tiene un rango de error mayor. O sea, voy a hacer el acto suicida y fallo. La mujer cuando decide, voy a Es suicidarme, que voy. es muy difícil que se equivoque en el método. Sí. O sea, y va a conseguir eso. Entonces, al momento de decir, los hombres son los que más, sí, entonces por eso pongo en la mesa, Sí, vamos a hablar de así es. masculinidades y vamos a Así enseñar a es, los hombres así es. que también se vale llorar y se vale comunicar los sentimientos. Así es. Y también pongo a las mujeres, vamos a tratar por qué estás pensando en suicidarse. La ENDIR en 2011 nos da unas ideas, por ejemplo, el 26% de las mujeres que fueron víctimas violentadas sexualmente por su pareja tuvo una idea de suicidarse. Desgraciadamente la encuesta no te da más y además como entrevistas a alguien que sí consiguió. Sí, no. Entonces ahí tenemos que trabajar en los sistemas de información a través de los métodos de consulta para capturar todo este proceso. Los datos que tenemos son de intentos. Ya de cuando consuman el suicidio, Pues sí. es Pues muy ya es- difícil. ya ¿Por qué decías que no? No, porque el INEGI nos da su último informe en el 2013, en donde más hombres lo logran, pero más mujeres lo intentan. ¿Y qué pasa? El método es lo que hace la diferencia. Yo siempre he mencionado, cuando damos cursos, pláticas, diplomados, que la mujer es vanidosa hasta en la muerte.
La mujer no quiere morir fea, entonces el método que utiliza la mujer son métodos menos letales, menos drásticos, tomando pastillas, cortándose las venas, mientras que el hombre el método es mucho más drástico, más fuerte, como aventarse de un precipicio, ahorcamiento o inclusive utilizar un arma de fuego. Lo voy a poner solamente en la mesa, tengo que hacer un corte ahora, pero justamente también habría que tener muchísimo cuidado porque uno revisa páginas en la internet y hay una cantidad de opciones verdaderamente alarmantes. O sea, es aquel que quiere cometerlo, tiene formas y muy fáciles y muy rápidas. Así es. Digo, a lo mejor es una desgracia o a lo mejor es una ventaja. Bueno, pues a los duelos, pues yo como estaba muy mal, entonces pues tenía depresión, no tenía ganas ni de bañarme, no salía a la calle, pues porque pensaba que me iba a encontrar a las personas y me iban a dar el pésame, pero pues estaba muy mal, porque pues ya luego poco a poco fui comentando a Margarita y pues ya nos fue diciendo, no, pues miren, van a tener que hacer una caja de recuerdos. Bien. Van a tener que, usted va a tener que saciarse y todo, tiene que, pues ya entrar nuevamente a la sociedad, ¿no? Porque pues no, porque haya fallecido su esposo, su mamá, pues se va a deprimir y va a estar dentro de la casa. Pues con mucho gusto, pues sí, poco a poco lo fuimos haciendo y por eso estamos aquí.